Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado con un muro, una palabra final de un médico, una puerta de empleo que se cierra para siempre, una situación financiera que parece no tener salida, una relación que se rompe de una forma que parece irreparable, un muro alto, frío y sólido, que la lógica, la ciencia y la experiencia humana insisten en llamar imposible. Es en este lugar, en este punto exacto donde termina la esperanza terrenal, que comienza nuestro camino de fe de hoy. En la pequeña ciudad de Ribera, en Sicilia, en el año 1939, nació una niña llamada Gemma Di Giorgi, y junto con su primer llanto en el mundo, llegó una sentencia de la medicina en un muro infranqueable. Gemma nació completamente ciega, pues en sus ojos no había pupilas. Para la ciencia de la época, e incluso para la de hoy, el diagnóstico era absoluto y definitivo. Sin pupilas, no hay entrada de luz. Sin entrada de luz, no hay visión. Según todas las leyes de la naturaleza, la niña estaba condenada a una vida entera de oscuridad total e incurable. Imagina el dolor de esos padres, la desesperación de su abuela. Pasaron años, consultaron decenas de especialistas por toda Italia, y la respuesta era siempre la misma, fría y desalentadora: es imposible. Acéptenlo, enséñenle a vivir en las tinieblas. Pero la abuela de Gemma, una mujer de fe sencilla, obstinada y profundamente siciliana, se negaba a aceptar el veredicto del mundo. Ella escuchaba rumores que llegaban de un lugar lejano llamado San Giovanni Rotondo. Rumores sobre un fraile que llevaba los estigmas de Cristo y de quien se decía que el cielo escuchaba sus oraciones como las de un hijo amado. Y en su corazón comenzó a brotar una fe contra toda esperanza. La historia de esta niña ciega y de su abuela llena de una fe obstinada es nuestra historia de hoy. Y a través del encuentro de ellas con el Padre Pío, vamos a descubrir los 4 secretos de la fe que mueven montañas. Esta no es solo la historia de un milagro extraordinario, es un manual de esperanza, un mapa dejado por un santo para todos nosotros que, hoy, nos encontramos frente a nuestro propio muro, nuestra propia causa imposible. La decisión, una vez tomada en el corazón de aquella abuela, se volvió inquebrantable, contra el escepticismo de los médicos, contra la lógica del mundo y tal vez incluso contra la resignación cansada de los propios padres de Gemma. Ella decidió: Anne llevaría a su nieta a ver al santo. Imagina la escena, la magnitud de ese acto de fe. Una anciana y una niña ciega de 7 años, viajando por una Italia todavía herida y empobrecida por la guerra, cruzando el país de sur a norte. Un viaje largo, costoso, incómodo y totalmente incierto, sostenido no por una promesa de éxito, sino por una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Cuando finalmente llegaron a San Giovanni Rotondo, no encontraron un oasis de paz y silencio. Encontraron un verdadero mar de sufrimiento humano, una multitud que se apiñaba, cada persona cargando su propia cruz, su propia causa imposible. Madres con hijos enfermos, soldados con heridas en el alma, corazones rotos, familias en la miseria, todos esperando una mirada, una palabra, una bendición de aquel fraile estigmatizado que veían como su último puente hacia el cielo allí. En medio de miles, la pequeña Gemma y su abuela eran solo 2 almas más. Un pequeño barco de esperanza en un vasto océano de dolor. Después de días de espera en la fila interminable, la abuela finalmente consiguió llevar a su nieta a confesarse con el Padre Pío. En la penumbra del confesionario, con la voz temblorosa, le contó al santo la historia de la niña, su ceguera de nacimiento, la sentencia de la medicina. Padre Pío permaneció en silencio por un momento que pareció una eternidad. Entonces, sin prometer nada, sin decir que haría un milagro, se inclinó y trazó una señal de la cruz en la frente de la niña. Luego miró a la abuela y dijo: «Solo an abbiate fede, figlia mia. E non vai, preocúpate, ten fe, hija mía, y no te preocupes». Y las despidió. Habían viajado por todo el país solo para escuchar eso. Ninguna garantía a ninguna cura espectacular. Solo una orden y un consuelo: ten fe y no te preocupes. En ese momento,
sin que ellas lo percibieran, el Padre Pío no solo las estaba consolando, les estaba entregando el primero de los 4 secretos para lo imposible, la primera llave que abre la puerta del cielo, la fe, que se lanza a la oscuridad, el abandono total que no exige ver para creer. Les estaba enseñando la primera lección de la mentalidad de un santo. Comenzamos ahora el acto 2 de nuestro camino. Habiendo presentado la historia, vamos a sumergirnos en la lección. Las palabras del Padre Pío a la abuela de Gemma, ten fe y no te preocupes, no eran un simple consuelo, eran la puerta de entrada para el primer secreto de la mentalidad de un santo, la base indispensable de toda fe que alcanza lo imposible, y este primer secreto es la humildad radical, el vaciamiento total de uno mismo. ¿Qué es la humildad radical en el contexto de una gracia imposible? Es llegar al final de uno mismo. Es el momento en que, después de haber intentado todo, de haber agotado todos los recursos humanos, la ciencia, el dinero, los contactos, la propia inteligencia, el alma finalmente se arrodilla ante Dios y admite con una honestidad brutal: no puedo, no sé cómo he fracasado. La abuela de Gemma llegó a San Giovanni Rotondo en este estado exacto. Ya no tenía ningún plan, ninguna otra solución humana. Era la personificación de la impotencia del hombre frente al muro de lo imposible. Y para Dios, este es el punto de partida perfecto. El mandato del Padre Pío, no te preocupes, solo puede ser verdaderamente obedecido por un alma que ya se ha vaciado de sí misma. Un alma orgullosa, aún llena de sus propios planes, argumentaría: ¿cómo no me voy a preocupar? Mi nieta está ciega. Pero el alma humilde, habiendo admitido su completo fracaso, es capaz de entregar la carga. Deja de intentar controlar lo incontrolable. Este vaciamiento de nuestra propia fuerza, de nuestra propia sabiduría y, sobre todo, de nuestras propias ansiedades, es lo que crea el vacío sagrado que solo la omnipotencia de Dios puede llenar. Antes de que Dios pueda actuar, primero necesitamos dejar de intentar actuar por cuenta propia. Una vez que el alma se ha vaciado de sí misma a través de la humildad radical, está lista para dar el segundo paso, para aprender el segundo secreto de la mentalidad de la fe. Y este secreto es la confianza ciega, lo que los grandes maestros espirituales llaman el santo abandono. Es el acto de, después de admitir con sinceridad no puedo, declarar con todo el ser empero: sé que tú, Señor, puedes todo. La confianza ciega no es una fe irracional o simplista, es una fe que trasciende la razón humana. Es la decisión consciente de aferrarse a la promesa de Dios o a la palabra de uno de sus enviados, como la única realidad que importa, aunque todo el mundo, tus 5 sentidos y todos tus sentimientos griten lo contrario. La abuela de Gemma practicó este abandono de forma perfecta. Después de escuchar del Padre Pío, ten fe y no te preocupes, dejó de buscar otras soluciones, dejó de lamentarse, comenzó a vivir cada día como si el milagro ya fuera una certeza en el corazón de Dios, esperando solo el momento adecuado para manifestarse en la tierra. Este acto de abandono total es increíblemente poderoso, pues honra a Dios de una forma que pocas cosas lo hacen. Le dice a Dios: confío más en tu bondad que en mi propio dolor. Confío más en tu poder que en la sentencia del mundo. Confío más en tu palabra que en la evidencia de mis ojos. Esta actitud, de cierta forma, desata las manos de Dios. Al dejar de intentar controlar ansiosamente el resultado, le damos a Dios la libertad para actuar de la forma, en el tiempo y en la manera que su sabiduría infinita considere mejor. La confianza ciega no es pasividad, es la forma más alta y potente de actividad espiritual. Aquí la fe nos presenta una de sus paradojas más bellas y profundas. Después de enseñarnos a vaciarnos de nosotros mismos y a abandonarnos en los brazos de Dios, el Padre Pío nos revela el tercer secreto de la mentalidad de un santo en la santa insistencia. ¿Y cómo pueden el abandono total y la insistencia incansable caminar juntos? La respuesta es simple y genial: abandonamos el resultado y el control en las manos de Dios. Pero insistimos y perseveramos en la relación con Él. Dejamos de preocuparnos por el cómo y el cuándo llegará la gracia. Pero nunca, jamás, dejamos de hablar con el Padre sobre ella. La abuela de Gemma
vivió este secreto de forma perfecta. Obedeció el no te preocupes del santo, silenciando su ansiedad interior. Pero eso no la volvió pasiva. Al contrario, intensificó su ofensiva de oración. Imaginamos sus rosarios rezados con más fervor, sus visitas a Jesús en la Eucaristía con más devoción, su súplica repetida día y noche en Jesús, ten piedad de mi Gemma. Su insistencia no era una señal de duda en la palabra del Padre Pío, sino la mayor prueba de su fe en ella. Era como decir en sé que me escuchaste, Señor, y porque lo sé, sigo hablándote, amándote, pidiéndote. Padre Pío, como un eco del propio Cristo, en la parábola de la viuda insistente, nos enseña que Dios no se cansa de nuestras oraciones, Él se agrada de ellas, y las utiliza para un propósito mayor. La perseverancia en la oración demuestra la profundidad y la pureza de nuestro deseo. Fortalece nuestra alma para que sepamos recibir y valorar la gracia cuando llegue. Y es, sobre todo, un poderoso acto de guerra espiritual. Cada vez que rezas por la misma causa, incluso sin ver resultados, le estás diciendo al enemigo, no voy a rendirme. Confío en mi Dios. Y esa terquedad sagrada, esa santa insistencia, es una de las llaves que, en el momento justo, gira la cerradura de lo imposible. Llegamos ahora al cuarto y último secreto de la mentalidad de un santo, el más difícil de comprender, el más difícil de vivir, pero, según el Padre Pío, el más poderoso de todos. Es el secreto del amor crucificado, en la decisión de unir nuestro propio sufrimiento a la cruz de Cristo. Nuestra tendencia humana natural es ver el sufrimiento como un obstáculo. Rezamos para que Dios lo elimine, y pensamos que, mientras esté presente, nuestra gracia no puede llegar. Padre Pío nos enseña la visión de Dios en el sufrimiento, cuando se acepta y se ofrece en unión con el de Jesús. Deja de ser un obstáculo y se convierte en el vehículo de la gracia. Se transforma en la moneda más valiosa del cielo, en la más potente de todas las oraciones. Para la abuela y la pequeña Gemma, el sufrimiento era la larga espera, la incertidumbre de cada nuevo día, el dolor de la propia ceguera. El secreto que el Padre Pío les enseñó fue no desperdiciar más ese dolor en lamentaciones, sino transformarlo en oración. Es como si, en su corazón, la abuela hubiera aprendido a rezar de una forma nueva al Señor Jesús. Te ofrezco la angustia de mi espera y la uno a tu agonía en el huerto de los olivos. Ofrezco la oscuridad de los ojos de Gemma y la uno a las tinieblas que sentiste en la cruz. No te pido solo que me libres de este sufrimiento, sino que lo uso para amarte y para reparar los pecados del mundo. Este acto de ofrecer el dolor es lo que nos une más íntimamente al sacrificio redentor de Cristo. Dejamos de ser simples espectadores que piden un favor y nos convertimos en copartícipes del acto de salvación. Y un alma que ama hasta el punto de abrazar la cruz, junto con Jesús, es un alma a la que el Padre no puede negar nada. Humildad radical, confianza ciega, santa insistencia y finalmente el amor crucificado. Esta es la mentalidad completa. Esta es la fe que labra el terreno del alma, que lo fertiliza con lágrimas y sacrificio, y lo prepara para que la semilla del milagro imposible pueda finalmente germinar. Y fue con el corazón preparado por esta fe que la familia de Gemma aguardó el tiempo de Dios. Comenzamos ahora el grandioso acto 3 en sí. En el acto 2, aprendimos la mentalidad de la fe, el alma del milagro. Ahora aprenderemos su cuerpo a las acciones concretas. Los pilares visibles que sostienen esa fe en el mundo real, el primer y más fundamental pilar práctico que el Padre Pío enseñó a aquella abuela, la aplicación directa de la humildad, la confianza y la perseverancia, es la oración insistente y confiada. Para el Padre Pío, la oración era el oxígeno del alma. No enseñaba a rezar solo cuando se tiene ganas o inspiración, sino a rezar siempre, a transformar el propio día en un diálogo ininterrumpido con Dios. Sin embargo, para una causa imposible, recomendaba una verdadera ofensiva de oración estructurada. Era un gran defensor de las novenas. Hacer una novena por una causa desesperada es la forma más perfecta de practicar la santa insistencia. Es un compromiso de fe de 9 días o más, donde dices a Dios, a ti mismo y al enemigo, durante este tiempo, esta causa
es mi prioridad espiritual. No me rendiré. Podemos imaginar a la abuela de Gemma poniendo esto en práctica. No solo hacía sus peticiones diarias, se comprometía en una disciplina de amor. Tal vez una novena poderosa a la Virgen María, abogada de las causas imposibles, o al Sagrado Corazón de Jesús. Cada palabra de la novena, cada Padre Nuestro, cada Ave María, no era una repetición vacía, era un nuevo golpe de fe en la puerta del cielo, un nuevo acto de confianza que decía: Señor, todavía estoy aquí, todavía espero en ti. Y, con certeza, enseñaba a la pequeña Gemma a hacer lo mismo, a unir su pequeña voz infantil a su oración, haciendo de la oración un acto de toda la familia. Esta práctica de oración incesante y estructurada, como una novena, mantiene el alma constantemente conectada a la fuente de toda gracia. No permite que el desaliento o la distracción del día a día echen raíces y asfixien la semilla de la fe. Es el trabajo diario que mantiene el terreno del alma limpio, regado y preparado para que, en el momento exacto de Dios, la flor del milagro pueda finalmente florecer. Es la primera y más esencial acción concreta en la construcción de una fe que alcanza lo imposible. Si la oración insistente es nuestra voz que sube al cielo. El segundo pilar que el Padre Pío nos presenta es el momento en que el propio cielo desciende hasta nosotros. Este pilar, el corazón de toda la vida espiritual, es la Santa Misa, y en ella la recepción de la Sagrada Eucaristía. Para quien busca una gracia imposible, el Padre Pío enseñaba que no hay acto más poderoso en todo el universo. Para él, la misa no era un rito ni una ceremonia, era todo. Con una convicción que provenía de su visión mística, enseñaba que cada Santa Misa es la renovación real y verdadera del sacrificio de Jesús en el Calvario. Asistir a la misa, para él, era estar de pie al lado de la Virgen María y de San Juan, a los pies de la cruz, en el momento en que Cristo entregaba su vida por nosotros. Por esta razón, dijo la famosa frase: sería más fácil para el mundo existir sin el sol que sin la Santa Misa, porque en cada misa, la fuente de todas las gracias del universo se reabre ante nosotros. Imagina a la abuela de Gemma, armada con esta poderosa comprensión. Su asistencia a la misa, tal vez incluso diaria, se convirtió en el punto central de su estrategia de fe. Ya no iba a la iglesia solo para pedir, iba para unirse al sacrificio perfecto de Cristo, ofreciendo a su Hijo al Padre por la curación de su nieta. Y al recibir la Sagrada Eucaristía, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, ya no luchaba sola, llevaba al propio médico divino, el autor de la vida y vencedor de la muerte, dentro de su ser. Se convertía en un sagrario vivo, llevando la sanación cerca de su nieta. Recibir la Eucaristía en estado de gracia, enseñaba el Padre Pío, es la forma más poderosa de fortalecerse para cualquier batalla. Es una transfusión de vida divina directamente en nuestra alma. Para una causa imposible, la misa no es solo una buena oración que hacer. Es la oración por excelencia. Es colocarse en el punto exacto del cosmos, donde el cielo toca la tierra, y de donde brota el poder infinito que puede recrear todas las cosas y hacer posible lo imposible. Después de unirnos a Cristo en la Santa Misa, el Padre Pío nos entrega el tercer pilar, el arma que él blandió incansablemente durante toda su vida. Si Jesús es el Rey, este pilar nos enseña a recurrir a la Reina Madre Anne. El tercer secreto práctico para una gracia imposible es la intercesión soberana de la Virgen María, alcanzada mediante la recitación fiel y diaria del Santo Rosario. El Padre Pío, a quien se veía constantemente con el rosario en la mano, llegando a rezar decenas de rosarios al día, llamaba a esta oración el arma. ¿Pero por qué el arma? Porque entendía un profundo secreto del reino de los cielos. El camino más rápido, más seguro y más directo al corazón de Jesús es a través del corazón inmaculado de María. Su voluntad está tan perfectamente unida a la voluntad de Dios, que pedir su intercesión es pedir de la forma más agradable y eficaz posible al cielo. Al cielo los grandes santos llaman a la Virgen María omnipotencia suplicante. Ella no lo puede todo, porque no es Dios, pero todo lo que pide a Dios en oración, lo alcanza. Volvamos a esa abuela y a su pequeña Gemma. Cada cuenta del rosario
que pasaba por sus dedos. Cansados, no era solo la repetición de una oración, era un acto de poner su mano en la mano de la Virgen. Cada Ave María era un susurro al oído de la Madre del Cielo. Acuérdate de lo que tu Hijo hizo en las bodas de Caná, cuando tu simple petición transformó el agua en vino. Ahora, Señora, se acabó el vino de la esperanza para nosotros. Pídeselo por mi nieta. El rosario era la forma en que ella nombraba oficialmente a María como la abogada de su causa imposible. Para una gracia que parece imposible para las fuerzas de la tierra, enseñaba el Padre Pío, recurre a aquella para quien nada que su Hijo pueda hacer es imposible. El rosario es la gran novena que nunca termina, el arma que invoca la presencia de aquella que es el terror de los demonios y la mediadora de todas las gracias de Dios, es el pilar que garantiza la ayuda directa del cielo en nuestra batalla, a través de su reina. Llegamos ahora al cuarto y último pilar de la fe práctica, el más misterioso y, a los ojos de Dios, tal vez el más precioso, después de haber rezado con insistencia, de habernos unido a Cristo en la misa y de haber invocado a la Virgen con el rosario. El Padre Pío nos enseña a sellar nuestra petición con el sello del amor auténtico, el amor que se prueba en la donación. Este pilar es el sufrimiento ofrecido y el sacrificio voluntario. Padre Pío, cuyo cuerpo era él mismo un altar de sufrimiento, sabía como nadie que el dolor, cuando se une por amor a la cruz de Cristo, adquiere un valor redentor infinito. Nos enseña entonces a no solo soportar con paciencia los sufrimientos que la vida inevitablemente nos impone, sino también a hacer pequeñas ofrendas, pequeños sacrificios voluntarios por nuestra causa imposible. ¿Qué significa esto en la práctica? En nuestro día a día, significa, tal vez, ayunar un poco más, renunciar a un pequeño placer, como un dulce o un programa de televisión, y decir en tu corazón al Señor, este pequeño nada, te lo ofrezco por esta gracia que tanto necesito. Significa aceptar una crítica injusta, una humillación o una gran contrariedad en el trabajo o en casa, en silencio, por amor a Él. Cada uno de estos pequeños actos, que el mundo desprecia como inútiles, son como monedas de oro depositadas en el tesoro del cielo. Son nuestra forma de decirle a Jesús, no quiero solo recibir de ti, también quiero darte algo de mí, aunque sea mi pequeñez y mi incomodidad. Quiero participar, aunque sea mínimamente, de tu sacrificio por la salvación del mundo. Este amor que se dispone a sacrificarse es la fuerza que, al final, mueve el corazón de Dios a la abuela de Gemma. Seguramente instruida por esta sabiduría, unió sus pequeños y grandes sacrificios a sus oraciones. El cansancio del viaje, el dolor de la incertidumbre, tal vez un pequeño ayuno a pan y agua, una palabra dura tragada en silencio. Todo se convirtió en parte de su gran súplica. Ella no estaba solo pidiendo un milagro. Con su amor y su sacrificio, estaba participando activamente en él, preparando su alma y la de Gemma para la inmensa gracia que estaba a punto de suceder. Y después de la espera, la oración, el sacrificio y la fe, llegó el tiempo de Dios. Llegó el día de la primera comunión de la pequeña Gemma, la niña. Aún completamente ciega, fue conducida por la abuela hasta el altar para recibir a Jesús por primera vez de las manos estigmatizadas del Padre Pío. El santo, con el rostro transfigurado como siempre durante la Eucaristía, le dio la hostia sagrada. Momentos después, cuando la niña volvió a su banco en la iglesia, un susurro y luego un grito de pura admiración se escuchó: «Vedo, nona, vedo, veo, abuela, veo». Por primera vez en su vida, Gemma Di Giorgi veía la luz, las flores, el rostro de su amada abuela. Lo imposible había sucedido. Lo más asombroso aún estaba por venir. Años más tarde, ya adulta, Gemma fue examinada por innumerables especialistas. La conclusión médica, un testimonio para la historia, era unánime y asombrosa. La mujer podía ver perfectamente, pero sus ojos seguían exactamente como al nacer, sin pupilas. Físicamente, biológicamente, era imposible que viera. Veía sin poseer los órganos necesarios para la visión. Un milagro continuo que desafiaba a la ciencia y glorificaba a Dios. En la historia de Gemma
es la prueba viva, el sello de Dios sobre el poder de los 4 secretos de la fe. El milagro no fue un acto aislado de magia divina, fue la cosecha de una siembra de fe, la respuesta de Dios a un corazón que se preparó para lo imposible a través de la humildad, la confianza, la insistencia y el amor crucificado. Estos 4 secretos del alma se manifestaron en los 4 pilares prácticos que aprendimos a la oración incesante, la unión con el sacrificio de la misa, la intercesión del Santo Rosario y la ofrenda de los pequeños sufrimientos. Este camino, este mapa de la fe, ahora está en tus manos. No es una garantía de que Dios hará exactamente lo que pedimos, de la forma que lo pedimos. Es algo mucho mayor, Erean. Es la garantía de que, al seguir estos pasos, nuestra voluntad se unirá a la suya, y en esta unión encontramos una paz que ninguna circunstancia puede robar. A veces, el milagro que recibimos no es la curación del cuerpo, sino la salvación del alma, que es una gracia infinitamente mayor. Por eso, te pregunto, para que este camino se vuelva tuyo, ¿cuál de los 4 pilares prácticos? La oración, la misa, el rosario o el sacrificio. ¿Sientes que estás llamado a fortalecer en tu vida para presentar, con una fe renovada, tu causa imposible a Dios? Que el ejemplo de Gemma, de Georgie, encienda en tu corazón una esperanza que no se apaga. Que San Padre Pío, el santo de lo imposible, interceda por ti, y que Dios, en su infinita sabiduría y amor, te conceda la gracia que tanto pides, o una gracia aún mayor, paz y luz.